En la cena de Navidad, mi abuelo rico preguntó, ¿te gusta la casa que te compré? Parpadeé y le pregunté a mi vez, ¿qué casa? Mi madre se quedó helada. El abuelo se puso de pie, se volvió hacia mis padres y gritó, muéstrenme la escritura ahora. Y yo siempre creí que mi familia era diferente. No éramos ricos, pero teníamos algo mejor. O eso pensaba. Teníamos honestidad. Nos teníamos el uno al otro. Crecí en un apartamento pequeño de 2 habitaciones en Cleveland. Mis padres me inculcaron la importancia de la integridad por encima de todo. Mi padre trabajaba turnos dobles en el almacén y mi madre limpiaba casas para familias adineradas al otro lado de la ciudad. Sacrificaron todo para que yo pudiera ir a la universidad, para que pudiera convertirme en algo más de lo que a ellos les tocó en la vida. Mi nombre no importa para esta historia. Lo que importa es lo que sucedió la Navidad pasada, y como una cena deshizo 26 años de mentiras cuidadosamente construidas. El abuelo Harold era el patriarca de nuestra familia, un millonario hecho a sí mismo que construyó su fortuna en bienes raíces comerciales durante los años 80. Había crecido durante la Gran Depresión, vio a su propio padre perderlo todo y juró que nunca dejaría que su familia sufriera el mismo destino. Para cuando yo nací, el abuelo Harold había amasado una fortuna de varios millones de dólares, aunque nunca lo habría sabido al verlo. Conducía una camioneta pick-up de 15 años, usaba camisas de franela de segunda mano y vivía en la misma casa modesta que compró en 1972. Mi abuela falleció cuando yo tenía 7 años, y después de eso, el abuelo Harold se volvió más reservado, menos sociable de lo que había sido antes. Aparecía en las fiestas, escribía cheques para los cumpleaños y ocasionalmente me llevaba a pescar al lago cerca de su propiedad. Todavía mantenía sus intereses comerciales y asistía a reuniones cuando era necesario. Pero el hombre jovial, que antes organizaba elaboradas barbacoas de verano, se había retirado a una existencia más tranquila. Esos viajes de pesca eran sagrados para mí, solo nosotros dos, sentados en su bote de aluminio, hablando de la vida y los sueños y todo lo demás. Él me enseñó a poner el cebo en el anzuelo sin inmutarme, a leer el agua en busca de señales de lobina, a sentarme en un silencio cómodo sin sentir la necesidad de llenar cada momento con ruido. Una tarde de verano cuando tenía 12 años, no pescamos nada durante 6 horas seguidas. Los peces simplemente no picaban, y un hombre menor podría haber recogido y dado por terminado el día. En cambio, el abuelo Harold abrió 2 cervezas de raíz de su hielera, me pasó una y dijo algo que he llevado conmigo desde entonces. La mayoría de la gente cree que la pesca se trata de la captura, dijo, observando cómo el sol se hundía hacia la línea de árboles. Miden el éxito por lo que se llevan a casa. Pero los verdaderos pescadores saben mejor. Se trata de paciencia, de entender que algunas cosas no pueden apresurarse ni forzarse. Los peces vienen cuando están listos, no cuando tú lo exiges. En ese momento pensé que solo estaba hablando de pesca. Años después, me di cuenta de que me estaba enseñando algo mucho más valioso sobre la vida misma. Mi relación con mis padres durante esos años era complicada de maneras que no reconocí completamente hasta mucho después. Ellos me amaban. Nunca lo dudé. Pero siempre había una corriente subyacente de algo más, una tensión que no podía nombrar del todo. Mi madre a veces me miraba con una expresión que parecía casi de celos cuando regresaba de mis viajes de pesca con el abuelo Harold. Mi padre hacía comentarios sobre lo agradable que debía ser tener un pariente rico que podía permitirse pasatiempos de ocio mientras otras personas se mataban trabajando. Descarté estos momentos como fricción familiar normal. Toda familia tiene sus tensiones, sus resentimientos no dichos. Las nuestras parecían leves comparadas con las historias de horror que mis amigos compartían sobre sus propios parientes. Lo que no logré entender fue que mis padres habían estado luchando financieramente por años. Lo ocultaban bien, manteniendo las apariencias con tarjetas de crédito y pequeños préstamos y la desesperación silenciosa de gente que se negaba a admitir que se estaban ahogando. El apartamento en el que vivíamos tenía el alquiler controlado, un golpe de suerte de décadas atrás, pero todo lo demás se mantenía unido con esperanza, oración y deudas crecientes. El abuelo Harold les ofreció ayuda numerosas veces. Escribía cheques para cumpleaños y festividades, siempre generoso, siempre con una sugerencia gentil de que usaran el dinero para cosas prácticas. Mis padres le agradecían efusivamente, prometían ser responsables, y luego gastaban el dinero en cosas que los hacían sentirse menos pobres. Un televisor nuevo, cenas en restaurantes, ropa de marca en lugar de las alternativas de tiendas de descuento. Aprendí sobre este patrón. Mucho después, reconstruyéndolo a partir de registros bancarios y viejas correspondencias que salieron a la luz durante la demanda. Mis padres habían desarrollado el hábito de tratar la generosidad del abuelo Harold como su red de seguridad personal, sin llegar a manejar pararse por sus propios pies. Cuando cumplí 18, el abuelo Harold me sentó después de la fiesta de graduación de la secundaria y me dijo algo que nunca olvidaré. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras sostenía las mías, sus ojos azules llorosos pero determinados. He apartado algo especial para ti, dijo. Una casa. No es nada lujosa, pero es tuya. Pagada por completo. Tu abuela y yo la compramos hace años como propiedad de inversión, y siempre planeamos dártela cuando fueras lo suficientemente mayor.
Quería esperar hasta que terminaras la universidad, hasta que estuvieras establecida, pero yo no me hago más joven. Solo debes saber que está ahí, esperándote. Lloré ese día. Lágrimas reales corrieron por mi rostro mientras abrazaba a este hombre que había trabajado toda su vida para asegurar que su familia nunca luchara como él lo había hecho. Le conté a mis padres esa noche y la reacción de mi madre debería haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. Su rostro se puso pálido y rápidamente cambió de tema hacia mis solicitudes universitarias. La respuesta de mi padre fue igualmente extraña en retrospectiva. Me bombardeó con preguntas sobre la casa, dónde estaba ubicada exactamente, en qué condiciones se encontraba, si el abuelo Harold había mencionado algo específico sobre la escritura o el fideicomiso. En ese momento interpreté su interés como preocupación paterna, queriendo asegurarse de que su hija no fuera preparada para una decepción. Ahora entiendo que estaba reuniendo información, catalogando un activo que ya había comenzado a ver como un recurso familiar en lugar de mi herencia personal. El verano antes de partir para la Universidad Estatal de Ohio, sucedió algo que solo recientemente he comenzado a comprender. Mis padres me sentaron a la mesa de la cocina con expresiones serias y explicaron que necesitaban pedir dinero prestado. No directamente de mí, se apresuraron a aclarar, sino del Fondo Familiar General. El abuelo Harold les había ofrecido un préstamo para cubrir algunos gastos inesperados, y querían mi bendición antes de aceptarlo. Nunca querríamos que pienses que estamos aprovechándonos de la generosidad del abuelo, dijo mi madre, sus ojos abiertos con una sinceridad ensayada. La familia se ayuda, pero solo si todos están cómodos con el acuerdo. Les dije, por supuesto que estaba cómoda. Por supuesto, debían aceptar ayuda cuando se les ofrecía. El abuelo Harold tenía más que suficiente. ¿Y de qué servía la familia si no podían apoyarse unos a otros en tiempos difíciles? Lo que no me dijeron fue que el préstamo era en realidad un regalo, uno de muchos que el abuelo Harold había proporcionado a lo largo de los años sin esperar que se lo devolvieran. Tampoco mencionaron que los gastos inesperados incluían un crucero por el Caribe que mi madre había reservado como sorpresa de aniversario para ella y mi padre. La red de pequeños engaños se extendía mucho más atrás de lo que jamás hubiera imaginado. Para cuando descubrí la verdad sobre la casa, había estado nadando en mentiras toda mi vida sin saber que el agua estaba envenenada. Pasaron 8 años. Me gradué en la Universidad Estatal de Ohio con un título en enfermería, ascendí hasta un puesto de supervisora en el Hospital General de Cleveland y alquilé un pequeño apartamento cerca del distrito médico. Salía ocasionalmente, nada serio, y pasaba la mayor parte de mi tiempo libre como voluntaria en la clínica de salud comunitaria del centro. También había hecho amigos cercanos en el hospital, incluyendo a Kendra de pediatría, quien más tarde se convertiría en mi apoyo durante el periodo más oscuro de mi vida. Todo se sentía estable, aunque poco notable. Durante esos años vi que el estilo de vida de mis padres se mantenía relativamente estable, aunque siempre afirmaban estar luchando. El viejo sedán seguía en la entrada. Su apartamento era pequeño pero funcional. Mi padre se quejaba de las horas extras, mientras mi madre tomaba clientes adicionales de limpieza. Pintaban una imagen de personas trabajadoras que apenas mantenían la cabeza fuera del agua. No fue hasta después de que vendieron mi casa que todo cambió. A los pocos meses de esa transacción de agosto, se habían mudado a la casa de campo, cambiaron el sedán por un modelo más nuevo y comenzaron a hacer mejoras que parecían imposibles con su supuesto ingreso. Aparecieron muebles nuevos, seguidos de renovaciones en la cocina y el baño. Mi padre comenzó a jugar golf, un pasatiempo que requería membresías costosas en clubes y accesorios interminables. Cuando comentaba sobre su aparente prosperidad durante una visita, mi madre agitaba la mano con desdén. Solo hemos sido inteligentes con nuestro dinero, decía, esa pequeña herencia de mi tía finalmente nos permite respirar un poco. Mi padre agregaba algo sobre rendimientos de inversión, conceptos financieros que nunca antes había mencionado entender. Les creía porque quería creerles. La alternativa, que mis padres me estuvieran mintiendo sobre algo fundamental, era demasiado incómoda de contemplar. Así que acepté sus explicaciones y me centré en mi propia vida, confiando en que las personas que me criaron nunca engañarían deliberadamente a su único hijo. El abuelo Harold me visitó en Columbus 2 veces durante mis años universitarios y una vez más después de que me establecí en Cleveland. Cada vez hacía preguntas directas sobre mis planes para la casa en Maple Street. ¿Estaba pensando en mudarme pronto? Quería que él organizara alguna reparación o actualización antes de tomar posesión. ¿Habían mencionado mis padres algo sobre la propiedad? Daba respuestas vagas, explicando que quería establecerme profesionalmente antes de asumir la propiedad de una casa. El abuelo Harold asentía pensativamente con una expresión inescrutable, y luego cambiaba de tema. En retrospectiva, sospecho que estaba probando si realmente sabía sobre la casa, tratando de determinar si mis padres me habían dicho la verdad sobre mi herencia. Mis respuestas evasivas debieron haber despertado sus sospechas mucho antes de esa cena de Navidad. Nunca le pregunté directamente al abuelo Harold sobre la casa. De alguna manera, me parecía codicioso sacar el tema. Él la había mencionado una vez, y confiaba en que cuando fuera el momento adecuado, volvería a hablar de ello. Además, estaba orgulloso de abrirme camino en el mundo por mí mismo. La casa era una red de seguridad, no una muleta.
El diciembre pasado, todo cambió. La reunión navideña se celebró en la casa de mis padres, una casa tipo rancho de 3 dormitorios que habían comprado 2 años antes. Le dijeron a todos que había sido posible gracias a una combinación de ahorro cuidadoso, una pequeña herencia de una tía lejana de mi madre y una tasa hipotecaria favorable. Lo que no sabía entonces era que el pago inicial y el primer año de la hipoteca habían salido directamente de la venta de mi casa. La cronología, como sabría después, no fue una coincidencia. Vendieron mi propiedad en agosto y cerraron la compra del rancho solo 3 meses después. Toda la familia asistió, mis padres, el abuelo Harold, mi tía Silvia y el tío Preston, sus 2 hijos y yo. El comedor estaba decorado con oropel y acebo falso, y mi madre había preparado su famoso jamón glaseado con miel. El abuelo Harold llegó tarde, lo cual era inusual en él. Se movía más lento estos días, sus 87 años finalmente alcanzaban a su cuerpo terco. Pero su mente seguía tan aguda como siempre, y cuando tomó asiento a la cabecera de la mesa, había algo diferente en su expresión. Un propósito, tal vez una misión. Dijimos la bendición, pasamos los platos y charlamos sobre el clima, la política y cualquier otra cosa que las familias discuten cuando intentan evitar cualquier cosa significativa. Yo estaba sentado a la derecha del abuelo Harold. Y a mitad de la cena, él dejó su tenedor y se giró para mirarme directamente. Entonces dijo, su voz recorriendo el repentino silencio. ¿Qué te parece la casa que te compré? Dejé de masticar. Mi tenedor flotaba en algún lugar entre mi plato y mi boca, un trozo de jamón suspendido en el aire. ¿Qué casa?, pregunté. Las pobladas cejas del abuelo Harold se fruncieron. ¿La casa? La de la calle Maple. Tu abuela y yo la compramos para ti hace años. Te lo dije en tu fiesta de graduación. Mi madre dejó caer su copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como una herida floreciente. Recuerdo que lo mencionaste, dije lentamente, mi corazón comenzando a latir con fuerza, pero nunca recibí ninguna casa. He estado alquilando un departamento los últimos 6 años. La temperatura en la habitación pareció bajar 20 grados. El rostro del abuelo Harold cambió de confusión a algo más oscuro, algo que nunca había visto en él antes. Se volvió hacia mis padres, su mandíbula apretada tan fuerte que podía ver los músculos trabajando bajo su piel apergaminada. Raymond, le dijo a mi padre, Claudia. Se dirigió a mi madre. ¿Dónde está la escritura? Mi padre abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. No salió ningún sonido. ¿Podemos explicarlo? Comenzó mi madre, su voz anormalmente aguda. Muéstrame la escritura. El abuelo Harold se levantó de su silla, su frágil cuerpo de repente pareciendo más grande, más imponente. En ese momento el rostro de mi padre había tomado el color de ceniza vieja. Miró a mi madre, alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos, y luego suspiró. Era el suspiro de un hombre que había estado huyendo de algo durante años y finalmente, inevitablemente, había sido atrapado. Papá, dijo mi padre, usando un nombre que rara vez le oía llamar al abuelo Harold. Vamos a la otra habitación y hablemos de esto en privado. No. La voz del abuelo Harold retumbó por el comedor. Iquot, lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a todos, Iquot, mi nieta merece escuchar la verdad. Iquot, todos la merecemos, Iquot, la tía Silvia se había quedado rígida en su silla. El tío Preston miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. Incluso sus hijos adolescentes habían dejado de desplazarse por sus teléfonos. Mi madre se levantó con las manos temblando. Está bien. ¿Quieren la verdad? Ahí va la verdad. Vendimos la casa hace 3 años. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Vendieron. Vendieron mi casa. La casa por la que mis abuelos habían trabajado, ahorrado, reservado específicamente para mí. ¿Ustedes qué? Susurré. Nos estábamos ahogando, dijo mi padre, encontrando finalmente su voz. El almacén redujo mis horas. Los clientes de tu madre empezaron a usar esos servicios de limpieza en lugar de empleadas domésticas individuales. No podíamos pagar la hipoteca de esta casa. No podíamos pagar nuestras tarjetas de crédito. No podíamos mantenernos a flote. La casa de la calle Maple estaba allí sentada, vacía. Y pensamos, Iquot, pensaron que podían robarle a su propia hija, Iquot, terminó el abuelo Harold, su voz fría como el invierno. No la robamos. Protestó mi madre. La teníamos en fideicomiso para ella hasta que estuviera lista. Planeábamos comprarle otra casa eventualmente, algo más nuevo, algo mejor. Solo necesitábamos superar primero un momento difícil. No podía respirar. La habitación daba vueltas y me aferré al borde de la mesa para estabilizarme. La casa valía $320,000, dijo el abuelo Harold, y el número cayó en la habitación silenciosa como una granada. Lo sé porque revisé los registros de venta el mes pasado. Algo se sentía mal cuando seguían poniendo excusas sobre por qué mi nieta aún no se había mudado. Así que investigué un poco. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado.
Esta es una copia de la transferencia de escritura. Raymond y Claudia Michey vendiendo la propiedad en la calle Maple 847 a un comprador privado por $320,000. Fecha de liquidación, 15 de agosto, hace casi 4 años. Mi madre empezó a llorar. Sollozos teatrales y fuertes que quizás me hubieran conmovido antes, pero que ahora solo me daban náuseas. Íbamos a devolverlo, lloriqueó. Solo necesitábamos tiempo. Casi 4 años, dije, encontrando por fin mi voz. Han tenido casi 4 años. ¿Han devuelto aunque sea $1? El silencio respondió a mi pregunta. Me aparté de la mesa y me puse de pie. Mis piernas parecían ajenas a mí. Pero de algún modo me llevaron al otro lado de la habitación, lejos de la mesa, lejos de las personas que se suponía que me amaban más que a nada en el mundo. ¿A dónde fue el dinero? Exigí, dándome la vuelta para enfrentar a mis padres. $320,000 no desaparecen así nomás. Mi padre no podía mirarme a los ojos. Los sollozos de mi madre se habían calmado hasta ser solo mocos, y estaba retorciendo su servilleta en nudos. Raymond. La voz del abuelo Harold cargaba el peso de décadas de autoridad. Responde a tu hija. Pagamos nuestras deudas, murmuró mi padre. Tarjetas de crédito, préstamos del auto. Parte se fue para la entrada de esta casa y los pagos de la hipoteca. Alguien fue a Preston y Silvia por su negocio. Me giré bruscamente para enfrentar a mi tía y mi tío. El tío Preston tenía la cabeza entre las manos. La tía Silvia lloraba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Ustedes sabían? Les pregunté. Tomaron dinero que me pertenecía a mí, y nunca dijeron una palabra. No sabíamos de dónde venía al principio, dijo el tío Preston débilmente. Nos dijeron que era una herencia, que querían invertir en nuestra empresa de catering. Para cuando descubrimos la verdad, el negocio ya había quebrado. El dinero se había esfumado. La voz de mi padre se quebró al hablar de nuevo. Parte fue para los honorarios legales de tu primo Derek. Lo miré sin comprender. Derek, ¿qué honorarios legales? La tía Silvia dejó escapar un gemido leve. Se metió en problemas, susurró. Cargos por fraude. Necesitábamos dinero para abogados y fianza. No podíamos dejarlo ir a prisión. Derek, el niño dorado de la familia. Derek, a quien siempre habían elogiado por su ambición, su encanto, su espíritu emprendedor. Aparentemente ese espíritu emprendedor se había extendido a defraudar inversionistas en un esquema de criptomonedas que colapsó espectacularmente el año pasado. El momento significó que mis padres habían estado sentados sobre una parte del dinero robado cuando comenzaron sus problemas legales, efectivo listo que habían canalizado para evitar que su sobrino fuera a prisión. Así que déjenme entender esto correctamente, dije con una voz inquietantemente calmada. Mis abuelos trabajaron toda su vida para darme algo, una base, un comienzo. Y ustedes lo vendieron para pagar sus propios errores, sacar de apuros a un criminal y sostener un negocio en quiebra. ¿Es así? Nadie respondió. El abuelo Harold se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su tacto era gentil, pero sus ojos, cuando miró a mis padres, no contenían nada más que desprecio. Llamaré a mi abogado mañana temprano, dijo. Esta familia me ha decepcionado de formas que nunca creí posibles. La cena de Navidad había terminado oficialmente. El viaje a casa esa noche se sintió surrealista, como moverse a través de un sueño donde las calles familiares se habían transformado en paisajes extraños. Apreté el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Mi mente recorría recuerdos con una claridad terrible y nueva. Cada regalo que mis padres me habían dado, cada vacación que habían tomado, cada mención casual de estabilidad financiera ahora tenía un peso diferente. ¿Cuánto de mi vida había sido financiado con dinero robado? ¿Cuántas sonrisas habían ocultado actos de traición? Mi mejor amiga del hospital, una mujer llamada Kendra, que trabajaba en el turno nocturno de pediatría, me había dejado 3 mensajes de texto preocupados para cuando llegué a mi apartamento. Le había contado sobre la cena a principios de esa semana, bromeando sobre el temor al jamón seco de mi madre y las opiniones políticas de mi tío. Ella supo que algo había salido mal en el momento en que no respondí a su mensaje alegre de cómo está la familia. La llamé desde el estacionamiento, incapaz de enfrentar mi apartamento vacío todavía. ¿Qué pasó?, exigió antes de que pudiera siquiera saludar. Y no me digas que nada, porque suenas como si alguien le hubiera pateado a tu cachorro. Así que le conté todo. La pregunta, las expresiones congeladas, la revelación de que mi herencia se había convertido en efectivo y esparcido entre los problemas de otras personas. Kendra escuchó sin interrumpir, ofreciendo solo sonidos ocasionales de incredulidad y simpatía. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros por casi un minuto completo. Está bien, finalmente dijo. Primero, voy para allá con vino. Segundo, no tienes permitido tomar ninguna decisión esta noche. Tercero, y lo digo con amor, tus padres son gente absolutamente basura. Kendra llegó 20 minutos después con 2 botellas de Merlot barato y una pizza congelada.
Nos sentamos en mi sofá hasta las 3 de la mañana, bebiendo y hablando y ocasionalmente llorando. Ella compartió su propio trauma familiar, un hermano que había robado su identidad y arruinado su crédito durante su primer año de la escuela de enfermería. Me tomó 5 años recuperarme financieramente, admitió. Pero la confianza nunca regresó. Algunas cosas se rompen para siempre. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que finalmente se fue a casa. Las semanas que siguieron fueron un caos. El abuelo Harold contrató a un perito contable para rastrear exactamente a dónde había ido cada dólar de la venta de la casa. Los resultados fueron incluso peores de lo que había imaginado. Más allá de las deudas, la inversión en el negocio y la defensa legal de Dererick, mis padres habían usado casi $50,000 de mi herencia en lo que solo podía describirse como mejoras de estilo de vida. Un auto nuevo para mi madre, un sistema de cine en casa para mi padre, un viaje a Europa que hicieron hace 2 veranos, cenas caras, ropa de diseñador, un jacuzzi para el patio trasero. Vivieron cómodamente durante casi 4 años con dinero que nunca fue suyo. Pasé horas estudiando esos informes periciales, rastreando el flujo de mi herencia a través de varias cuentas bancarias y compras. El jacuzzi especialmente me perseguía. Mis padres lo habían instalado 18 meses después de vender mi casa, colocándolo en su terraza recién construida con vista a su patio trasero bien cuidado. Recordaba sentarme en ese jacuzzi durante una visita hace 2 veranos, felicitándolos por la mejora, sin sospechar nunca que el agua burbujeante representaba una manifestación física de su robo. Mi madre había publicado fotos de ese jacuzzi en las redes sociales. Fotos al atardecer con copas de vino balanceadas en el borde. Reuniones de fin de semana con amigos que no reconocía. Un vídeo de mi padre fingiendo ser una ballena lanzando agua por la boca mientras mi madre se reía al fondo. Cada imagen se sentía como evidencia de un crimen que no sabía que se estaba cometiendo. El viaje a Europa fue casi peor. 2 semanas en Italia y Francia, vuelos en primera clase, hoteles de lujo, visitas guiadas a museos y viñedos. Me habían enviado fotos durante todo el viaje, parados frente a la Torre Eiffel y el Coliseo, comiendo gelato junto a la Fontana di Trevi. Ojalá estuvieras aquí. Mi madre había enviado ese mensaje junto a una foto de su habitación de hotel con vista al Mediterráneo. Quizás la próxima vez podamos ir todos juntos en familia. La amarga ironía de ese mensaje me mantuvo despierta varias noches. Habían financiado sus vacaciones soñadas con mi herencia y luego me invitaron a unirme a ellos en viajes futuros, presumiblemente también financiados con dinero que me habían quitado. Lo que más me impactó fue la naturalidad de todo. No había evidencia de culpa o vacilación en esas fotos. Ninguna señal de que mis padres sintieran algún conflicto al disfrutar de dinero robado. Sonreían con genuina felicidad, brindaban por su buena fortuna y documentaban cada momento para consumo público. O se habían convencido a sí mismos de que sus acciones estaban justificadas, o simplemente no les importaban las implicaciones morales mientras nadie descubriera la verdad. El abuelo Harold reescribió su testamento en enero. Mis padres y la familia de mi tía Silvia fueron eliminados por completo. Cada activo, cada inversión, cada propiedad iría a mí tras su muerte con disposiciones específicas para asegurar que nadie más en la familia pudiera tocarlo jamás. Pero el abuelo Harold no se contentó con simplemente cambiar sus planes patrimoniales. Quería justicia. En febrero presentó una demanda civil contra mis padres por fraude y apropiación indebida de propiedad. Resultó que la transferencia había involucrado firmas falsificadas. Aparentemente mi madre había aprendido lo suficiente al manejar papeleo en sus diversos trabajos de limpieza como para replicar documentos oficiales de manera convincente. La casa había estado bajo un fideicomiso con mi nombre como beneficiario, y mis padres no tenían derecho legal a venderla sin mi conocimiento y consentimiento. El caso llegó a las noticias locales. Al principio estaba mortificada, viendo cómo los trapos sucios de mi familia se aireaban para que todo Cleveland los viera. Los reporteros se centraron especialmente en cómo mis padres habían logrado ejecutar la venta sin que yo lo supiera. La respuesta revelada durante el proceso fue profundamente inquietante. Mi madre había cultivado una relación con una notaria que trabajaba en una de las casas que ella limpiaba. Esta mujer, basándose en sus propias dificultades financieras, había aceptado notariar documentos falsificados a cambio de $5,000. Apenas echó un vistazo a las firmas, aceptó el dinero en efectivo en un sobre y selló el papeleo que transfirió mi futuro a extraños. Más tarde ella enfrentó sus propios cargos criminales por su papel en el fraude. Pero entonces sucedió algo inesperado. La gente se acercó a mí. Antiguos compañeros de clase, compañeros de trabajo, incluso extraños que habían leído sobre el caso en línea. Compartieron sus propias historias de traición familiar, de descubrir que las personas más cercanas a ellos habían estado mintiendo, robando, manipulando. Una mujer llamada Patricia me envió un correo electrónico a través del formulario de contacto general del hospital. Su padre había vaciado su fondo universitario para financiar una segunda familia que nadie sabía que existía. Un hombre llamado Jerome me encontró en las redes sociales y compartió cómo sus hermanos habían convencido a su madre anciana de que firmara la cesión de su casa antes de morir, excluyéndolo por completo.
Una adolescente llamada Desiree envió una carta escrita a mano describiendo cómo sus padres habían tomado cada dólar que ella había ganado trabajando en empleos de comida rápida, prometiendo ahorrarlo para su futuro, solo para gastarlo en deudas de juego. Las historias seguían llegando, cada una más desgarradora que la anterior. Comencé una carpeta en mi computadora para guardarlos todos, en parte porque me sentía obligada a honrar su vulnerabilidad, en parte porque leer sobre el dolor de otras personas hacía que el mío se sintiera menos aislante. Un correo electrónico destacó entre el resto. Provenía de un abogado jubilado llamado Benjamin Ashford, quien había pasado 30 años especializándose en fraudes patrimoniales antes de que problemas de salud forzaran su retiro. Se ofreció a revisar mi caso pro bono, señalando que había visto la demanda de mi abuelo mencionada en un boletín legal y se sintió obligado a ayudar. Lo que hicieron tus padres no es solo robo, escribió. Es una traición al pacto fundamental entre generaciones. Tus abuelos trabajaron y sacrificaron para que tú pudieras tener oportunidades que ellos nunca tuvieron. Tus padres decidieron que su propia comodidad importaba más que tu futuro. En mi experiencia, esa gente rara vez cambia y rara vez acepta responsabilidad. Pero la justicia aún es posible y tú mereces verla cumplida. Benjamin se convirtió en un asesor no oficial durante todo el proceso legal, revisando documentos, explicando complejidades procesales y ofreciendo apoyo emocional cuando los procedimientos judiciales se volvían abrumadores. Nunca aceptó pago a pesar de mis repetidas ofertas. Considéralo mi forma de darle sentido a una vida presenciando la destrucción familiar, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. He visto demasiados casos donde la víctima se rinde, acepta menos de lo que merece o se reconcilia prematuramente porque la presión familiar se vuelve insoportable. Tu disposición a seguir adelante me da esperanza. No estaba sola. Nunca había estado sola. Mi madre intentó contactarme constantemente durante este periodo. Mensajes de voz llorosos, mensajes de texto divagantes, cartas apareciendo en la puerta de mi apartamento. Ella suplicó perdón, juró que nunca había querido lastimarme, prometió arreglar las cosas. Bloqueé su número después del 15º mensaje. Mi padre adoptó un enfoque diferente. Envió un solo correo electrónico, breve y al grano. Estás destrozando a esta familia por dinero. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Y lo estaba, de hecho. Por primera vez en mi vida, defendía lo correcto en lugar de mantener la paz. La decisión de emprender acciones legales no fue sencilla. Hubo momentos, especialmente tarde en la noche cuando el sueño se negaba a llegar, en los que cuestionaba si la lucha valía el costo. No el costo financiero que el abuelo Harold insistió en cubrir por completo, sino el desgaste emocional de librar una guerra contra mis propios padres. Mi tía Silvia intentó mediar en marzo, llamándome desde un número que no reconocía para que contestara. Habló con los tonos tranquilizadores de alguien que ha ensayado su discurso varias veces. Esta demanda está destrozando a la familia, dijo. Tus padres cometieron un error terrible. Lo sé, pero siguen siendo tus padres. Todavía te aman. ¿Realmente vale la pena destruir esas relaciones para siempre por dinero? Ellos destruyeron esas relaciones, respondí sorprendido por la firmeza de mi propia voz. La demanda es solo una consecuencia de sus decisiones. Pero las consecuencias pueden modificarse y reducirse. Podríamos sentarnos juntos todos y encontrar una manera de avanzar que no involucre tribunales, abogados y humillación pública. Tu abuelo es un hombre mayor. ¿Realmente quiere pasar sus últimos años consumido por litigios? La manipulación era tan obvia que casi me río. El abuelo Harold presentó la demanda, no yo. Él es quien exige responsabilidades. Si quieres abogar por misericordia, te sugiero que dirijas tu súplica a él. Ella colgó sin despedirse. El tío Preston intentó un enfoque diferente 2 semanas después. Se presentó en mi apartamento sin avisar, llevando una carpeta de documentos y con una expresión de contrición ensayada. Quería mostrarte el plan de negocios, explicó esparciendo papeles sobre la mesa de mi cocina sin invitación. La empresa de catering podría haber funcionado. Teníamos clientes alineados, asociaciones y negociaciones. Un camino real hacia la rentabilidad. El dinero que tus padres invirtieron no se desperdició en algún esquema frívolo. Era una oportunidad de negocio legítima que simplemente fracasó. Examiné los documentos con desapego clínico, proyecciones de ingresos que asumían tasas de crecimiento imposibles, estimaciones de gastos que ignoraban costos obvios, un análisis de mercado que citaba estadísticas de artículos de más de una década atrás. Este plan de negocios es fantasía, le dije. Hasta yo puedo ver eso, y no soy un experto en negocios. ¿Realmente mostraste esto a inversionistas antes de aceptar el dinero de mis padres? Su silencio respondió la pregunta. Vete, dije, y no vuelvas. La demanda se arrastró durante la primavera y hasta el verano. El abogado de mis padres intentó todos los trucos del libro, argumentando que el documento del fideicomiso era ambiguo, que mis padres habían actuado de buena fe, que el estatuto de limitaciones debería aplicarse. El abogado del abuelo Harold, un tiburón con traje de 3 piezas llamado Lawrence Burke, demolió metódicamente cada argumento.
En agosto, casi 4 años después de que mis padres vendieron mi casa, un juez falló a nuestro favor. Mis padres recibieron la orden de pagar la restitución completa de $320,000 más intereses más honorarios legales. El total ascendió a poco más de $400,000. No lo tenían, por supuesto. El dinero se había esfumado hacía tiempo, esparcido por los vientos de sus malas decisiones. El juez ordenó un embargo de sus salarios y un gravamen sobre sus propiedades. Mi hogar de la infancia, el rancho donde celebraron aquella fatídica cena de Navidad, tendría que venderse. La subasta ocurrió un gran martes de octubre. No asistí, pero Kendra fue en mi nombre, enviándome actualizaciones periódicas por mensaje desde el estacionamiento al otro lado de la calle. Hay unas 20 personas aquí, reportó. Tus padres están sentados en su auto. Tu mamá está llorando. Tu papá parece haber envejecido 10 años. La puja comenzará pronto. Un tipo con traje parece muy interesado. No para de caminar por la propiedad tomando notas. Vendido. $287,000 para el del traje. Tus padres acaban de irse en el auto. No se quedaron a ver el final. Leí cada mensaje con una mezcla complicada de emociones. Satisfacción de que se estuviera haciendo justicia. Dolor por los recuerdos de infancia ligados a esa casa. Culpa por sentir siquiera algo de dolor por personas que me habían traicionado tan completamente. Esa tarde fui a caminar largo rato por mi vecindario, terminando en un pequeño parque donde solía llevar sándwiches durante mis descansos para almorzar. Una anciana estaba sentada en mi banco habitual, alimentando palomas con una bolsa de papel. Hizo espacio para mí sin que se lo pidiera. Pareces alguien que carga pensamientos pesados, observó después de varios minutos de silencio compartido. Problemas familiares, admití. De esos que no tienen soluciones limpias, asintió con conocimiento de causa. Las heridas familiares cortan más profundo porque vienen de las personas que se supone deben protegernos. Mi propia hermana me robó a mi prometido hace 40 años. Se casó con él, tuvo hijos, construyó toda una vida sobre mi desilusión. Me tomó décadas dejar de estar enojada. ¿Alguna vez la perdonaste? La mujer consideró la pregunta mientras esparcía otro puñado de semillas. El perdón es una palabra complicada. Dejé de desearle daño. Dejé de repetir nuestro enfrentamiento en mi cabeza cada noche. Encontré paz con quien me convertí debido a lo sucedido, en lugar de con quien podría haber sido sin ese dolor. Si eso cuenta como perdón, honestamente no lo sé. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos separáramos. Mi madre me llamó una última vez el día que recibieron el fallo. ¿Estás feliz ahora?, gritó en mi buzón de voz. Nos has destruido a tus propios padres. Espero que puedas vivir contigo misma. Borré el mensaje sin responder. Derek, primo Derek de los cargos de fraude y los esquemas de criptomonedas, se comunicó esa misma semana. Quería disculparse. Dijo que quería reparar el daño. Nos encontramos en una cafetería cerca del juzgado. Lucía mayor que sus 30 años, desgastado por batallas legales y vergüenza pública. Sus costosos trajes habían sido reemplazados por unos pantalones caqui arrugados y una camisa polo que había visto días mejores. Nunca supe que el dinero venía de ti, dijo, revolviendo su latte sin beberlo. Mis padres me dijeron que era de la herencia del abuelo, un desembolso anticipado. Estaba tan desesperado por evitar la cárcel que no hice preguntas. Pero ahora lo sabes, respondí. Lo has sabido durante meses. Asintió miserablemente. He estado intentando averiguar cómo arreglarlo. Los honorarios legales fueron casi $100,000. Ya no tengo ese tipo de dinero. Apenas puedo pagar este café. Estudié su rostro buscando el encanto y la confianza que una vez lo habían convertido en el favorito de la familia. No quedaba nada más que agotamiento y arrepentimiento. Consigue un trabajo, le dije. Uno real, no algún esquema. Págame $10 al mes si es todo lo que puedes manejar. Envíame un cheque cada primer día del mes hasta que muera si es necesario. Solo reconoce que me debes algo. Él aceptó, sus hombros bajando con un alivio visible. Creo que esperaba ir a exigencias, quizás incluso amenazas. Mi respuesta medida pareció tomarlo por sorpresa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras recogía su chaqueta para irse. ¿Cuándo sospechaste por primera vez que algo andaba mal? Antes de la pregunta del abuelo en la cena. Quiero decir, ¿hubo algún momento en que sentiste que las cosas no cuadraban? La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado meses diseccionando la traición en sí, examinando la mecánica del robo y el engaño, pero no había pensado mucho en mi propia intuición durante esos años de ceguera. Hubo momentos, admití lentamente, pequeñas cosas que no tenían mucho sentido. El estilo de vida de mis padres mejorando mientras afirmaban que apenas sobrevivían. Mi madre cambiando de tema cada vez que mencionaba la casa. Las preguntas de mi padre en la graduación, indagando por detalles en lugar de simplemente celebrar conmigo. Pero no presionaste. Confiaba en ellos.
Ese fue mi error. Dererick negó con la cabeza. Eso no fue un error. Confiar en tus padres se supone que es la base de todo. Ellos son los que convirtieron esa confianza en un arma. Fue lo más perspicaz que le había escuchado decir. El primer cheque llegó el 1 de octubre. $1.053, los centavos extra añadidos sin razón alguna que pudiera determinar. Un segundo cheque llegó el 1 de noviembre. Luego diciembre, a ese ritmo le tomaría más de 790 años pagar su deuda. Pero ese no era realmente el punto. Los cheques representaban reconocimiento, un recordatorio mensual de que las acciones tienen consecuencias, y las deudas, incluso aquellas que nunca pueden pagarse realmente, aún deben honrarse. El abuelo Harold falleció en noviembre, en paz mientras dormía. El doctor dijo que su corazón simplemente se detuvo. Yo prefería pensar que había logrado lo que necesitaba lograr y decidió que era hora de descansar. Su funeral fue pequeño, solo un puñado de viejos amigos y socios comerciales, además de mí. Mis padres no fueron invitados. Tampoco la familia de la tía Silvia. El ministro habló sobre legado e integridad, y como el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que transmite. Después, en la recepción celebrada en la modesta sala de estar del abuelo Harold, conocí a personas que lo habían conocido de maneras que yo nunca había experimentado. Socios comerciales de sus primeros días describieron a un joven con una feroz ambición y una ética aún más feroz. Los vecinos hablaron de su silenciosa generosidad, la nieve que quitaba de sus entradas sin que se lo pidieran, los víveres que entregaba a residentes mayores durante los inviernos duros. Una mujer de su iglesia compartió cómo había financiado anónimamente becas para estudiantes desfavorecidos en nombre de mi abuela, sin buscar nunca reconocimiento ni elogios. Un hombre, un desarrollador llamado Samuel, que había trabajado con el abuelo Harold en varios proyectos, me llevó aparte cerca del final de la recepción. Tu abuelo hablaba de ti constantemente. Decía que cada reunión, cada almuerzo, cada llamada telefónica eventualmente volvía a su nieta. Lo inteligente que eras, lo dedicada a ayudar a los demás, lo orgulloso que estaba de que hubieras elegido la enfermería en lugar de perseguir dinero. Él nunca me lo dijo directamente. No era bueno expresando emociones en voz alta. Esa generación rara vez lo era. Pero el fideicomiso que estableció para ti, la casa, esa fue su manera de decir todo lo que no podía poner en palabras. Y cuando tus padres, Samuel dejó la frase a medias, su expresión se endureció cuando ellos hicieron lo que hicieron. Nunca lo había visto tan enojado. No un enojo ruidoso, sino frío, decidido. Dijo que gastaría su último aliento asegurándose de que recibieras lo que era legítimamente tuyo. Lo hizo, susurré. Realmente lo hizo. Heredé todo, tal como el abuelo Harold había prometido. Su casa, sus inversiones, sus propiedades restantes. Después de impuestos y honorarios legales, me convertí en millonaria en papel. Lo primero que hice fue comprar una casa. No la de la calle Maple que llevaba años ocupada por otra familia, sino una bungalow estilo craftsman a unas cuadras de distancia. 3 dormitorios, un porche envolvente y un patio trasero lo suficientemente grande para un jardín. Planté rosas en primavera, la misma variedad que mi abuela cultivaba cuando yo era niña. Mudarme a esa casa se sintió como cerrar un círculo. El vecindario donde debería haber vivido durante años se convirtió por fin en mi hogar, solo que a través de una puerta diferente a la originalmente planeada. Mis vecinos me dieron la bienvenida con guisos y presentaciones, sin conocer la dolorosa historia que me había llevado a su calle. Amueblé la casa lentamente, eligiendo cada pieza deliberadamente en lugar de apresurarme a llenar habitaciones vacías. Una mesa de comedor vintage de una venta de bienes. Estanterías que construí yo misma usando tutoriales de YouTube y una determinación obstinada. Una mecedora para el porche delantero, perfecta para las tardes de verano cuando aparecen las luciérnagas. Kendra me ayudó a pintar el dormitorio, un suave tono lavanda que me recordaba las visitas de la infancia al jardín de mi abuela. Pasamos todo el fin de semana riéndonos de nuestra propia incompetencia, manchándonos más de pintura a nosotras mismas que a las paredes, pidiendo pizza cuando estábamos demasiado cansadas para pensar en comidas de verdad. Este lugar te queda bien, declaró el domingo por la noche inspeccionando nuestro trabajo. Se siente como un lugar donde viviría una mujer fuerte. Alguien que ha pasado por cosas difíciles y salió del otro lado. No estoy segura de haber salido aún, admití. Algunos días la ira todavía me toma por sorpresa. Está bien. Haber superado algo no significa olvidar que sucedió. Solo significa que lo difícil ya no te controla. Tenía razón, por supuesto. La casa representaba más que solo paredes y un techo. Representaba autonomía, elección, la capacidad de construir algo significativo sobre una base de mi propia creación. La casa de mis padres se vendió en subasta en marzo de este año, casi 18 meses después del fallo. El proceso legal para forzar la venta había sido lento y complicado, involucrando múltiples audiencias y apelaciones fallidas. Se mudaron a un pequeño apartamento en el este de la ciudad, un vecindario que una vez despreciaron. Mi padre consiguió trabajo como guardia de seguridad nocturno.
Mi madre comenzó a limpiar casas nuevamente, esta vez para familias mucho menos adineradas que aquellas para las que trabajó en su juventud. Pasé una vez frente a su edificio de apartamentos, puramente por accidente. Su auto estaba en el estacionamiento, un sedán de 10 años que reemplazaba al lujoso SUV que mi herencia había comprado. Por un momento, solo un momento, sentí algo que podría haber sido lástima. Luego, recordé la voz de mi madre en ese último mensaje de voz. Recordé el correo electrónico de mi padre acusándome de destrozar a la familia por su dinero. Recordé los $320,000 que mis abuelos habían ganado a través de décadas de trabajo duro y sacrificio, desaparecidos en un instante para financiar los errores y lujos de otras personas. La lástima se evaporó. Han pasado meses desde ese encuentro accidental. Me he establecido en mi nueva vida con algo que se aproxima a la satisfacción. Mi trabajo en el hospital sigue siendo demandante pero gratificante. La clínica comunitaria donde hago voluntariado ha ampliado sus servicios y he asumido responsabilidades adicionales entrenando a nuevos voluntarios. La herencia del abuelo Herald me proporcionó una seguridad financiera que nunca esperé tener. Pero he tenido cuidado de no permitir que el dinero cambie quién soy en mi esencia. Todavía pienso en mis padres con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. No con la furia cruda de esos primeros meses, sino con un duelo complicado que desafía una categorización simple. Lloro la relación que podríamos haber tenido si hubieran tomado decisiones diferentes. Me pregunto sobre las justificaciones internas que construyeron para racionalizar su robo. Cuestiono si alguna vez realmente me vieron como una persona separada con mis propios derechos y necesidades, o simplemente como una extensión de ellos mismos, otro recurso para utilizar cuando fuera conveniente. La doctora Montgomery me ha ayudado a procesar estas emociones enredadas sin apresurarme hacia una resolución prematura. La terapia, resulta, no se trata tanto de encontrar respuestas como de desarrollar tolerancia a la incertidumbre. Algunas preguntas quizás nunca tengan respuestas satisfactorias. Algunas heridas quizás nunca sanen completamente. La meta no es la perfección, sino más bien la capacidad de funcionar y encontrar alegría a pesar del daño. He progresado. La mayoría de los días, lo creo. Ocasionalmente algo desencadena una cascada de recuerdos, una canción que mi madre solía cantar, una receta que mi padre me enseñó, el olor a agujas de pino que recuerda las mañanas navideñas de la infancia, y me siento temporalmente abrumado por la pérdida. Esos momentos pasan más rápido que antes. Los intervalos entre ellos se hacen más largos. La semana pasada, recibí una invitación por correo. La boda de Dererick programada para junio. Había conocido a alguien, al parecer, una mujer que sabía sobre su pasado y aún así eligió amarlo. La invitación incluía una nota escrita a mano. No tienes que venir. Solo quería que supieras que estoy intentando construir algo honesto. $10 el próximo mes, como siempre. No he decidido si asistiré. Una parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar, que los cheques mensuales de Dererick representan un remordimiento genuino y no una obligación. Otra parte de mí se pregunta si simplemente me estoy preparando para más decepciones. Mi terapeuta, la doctora Montgomery, a quien empecé a ver hace 6 meses, me dice que el perdón no se trata de la otra persona. Se trata de liberarte del peso de cargar con ira y resentimiento. Ella dice que no tengo que reconciliarme con mis padres para encontrar paz. Solo tengo que dejar ir la expectativa de que alguna vez se convertirán en las personas que necesité que fueran. Algunos días le creo. Otros días me siento en el jardín de rosas de mi abuela y hablo con el abuelo Harold como si aún pudiera escucharme. Le hablo de mi trabajo, de mi vida, de la casa que él hizo posible. Le digo que ahora entiendo por qué él valoraba la integridad por encima de todo. Cuando creces sin nada aprendes que el carácter es lo único que nadie te puede quitar. Mis padres olvidaron esa lección en algún camino. Cambiaron su honor por comodidad temporal, su familia por un alivio financiero fugaz. Me niego a cometer el mismo error. Esta Navidad me sentaré a mi propia mesa en mi propia casa, rodeado de amigos que se convierten en familia elegida. Compartiremos una comida e intercambiaremos regalos y contaremos nuestras bendiciones, bendiciones genuinas ganadas con honestidad y trabajo duro. Mis padres no estarán allí. Tampoco la tía Silvia o el tío Preston o sus hijos. La familia en la que nací se ha reducido a un recuerdo y un cheque mensual de $10 de un primo que intenta reconstruir su vida. ¿Pero la familia qué? Construí la comunidad de compañeros de trabajo, voluntarios y sobrevivientes que me tendieron la mano en mis momentos más oscuros, esa familia crece cada día más. El abuelo Harold solía decir que la verdad siempre sale a la luz eventualmente. Puedes enterrarla, esconderla, fingir que no existe, pero tarde o temprano se abre camino de vuelta a la superficie. Mis padres pasaron 8 años construyendo una mentira, y bastó una sola pregunta en la cena de Navidad para que toda la estructura se derrumbara. Estoy agradecido por esa pregunta. Estoy agradecido por la sospecha del abuelo Harold, su investigación, su negativa a permitir que el engaño continuara. Sobre todo, estoy agradecido de que vivió lo suficiente para ver que se hizo justicia, para saber que su legado finalmente llegaría a su destino previsto. La casa en la calle Maple ya no está.
El dinero que debería haber sido mi base fue malgastado hace años. Pero yo construí mi propio cimiento, ladrillo a ladrillo, y es más fuerte que cualquier cosa que alguien pudiera haberme dado. Esa es la verdadera herencia que el abuelo Harold dejó. No dinero, ni propiedades, ni inversiones, sino la certeza de que soy capaz de mantenerme en pie solo, de luchar por lo que es correcto, de sobrevivir a la traición y salir adelante al otro lado. Cada mes deposito el cheque de Derrick en una cuenta de ahorros que he etiquetado como fondo de integridad. Cuando alcance una cantidad significativa, en algún momento del futuro lejano, lo donaré a una organización benéfica que ayude a víctimas de fraude familiar. Me parece apropiado de alguna manera, convertir los restos de una traición en algo que pueda ayudar a otros a sanar. Mi madre aún deja mensajes de voz ocasionales, aunque la frecuencia ha disminuido con el tiempo. Han pasado de la ira a la tristeza, a algo que se acerca a la aceptación. El mes pasado, dijo que ella misma había comenzado a asistir a terapia. Dijo que está trabajando en entender por qué hizo lo que hizo. No he respondido. Tal vez lo haga algún día. Tal vez no. Por ahora, me concentro en el presente. Mi trabajo, mi hogar, mi jardín lleno de rosas. Me concentro en construir una vida digna del abuelo que creyó en mí incluso cuando mis padres no lo hicieron. Me concentro en ser la persona que él siempre vio, la persona con la que mi abuela soñaba cuando compraron esa casita en Maple Street hace tantos años. La escritura de esa casa desapareció hace tiempo, transferida a extraños que no tienen idea de su historia. Pero en mi caja de seguridad hay un papel diferente. Es la nota original escrita a mano que mis abuelos incluyeron cuando crearon el fideicomiso, explicando su regalo para nuestra nieta que lleva nuestras esperanzas hacia adelante. Que este hogar sea la primera de muchas bendiciones en una vida llena de integridad y amor. Toda nuestra fe, abuela y abuelo. Nunca llegaron a verme abrir esa nota. Para cuando finalmente la recibí, entre los documentos de la herencia del abuelo Heral, ambos ya habían fallecido. Pero su fe no estaba mal depositada. La llevo conmigo cada día. En cada decisión que tomo, en cada relación que construyo, en cada momento en que elijo la honestidad sobre la conveniencia.